Esta señora, si no encuentra asilo político pronto, va a terminar presa. Y lo sabe. Vamos a Perú, la voz de los que no tienen voz. Está en nuestros estudios Guillermo Bermejo y estamos conectados vía Zoom con Susel Paredes. Yo hubiera querido, Susel, que esto sea no una polémica, sinceramente, porque creo que de eso ya hemos tenido suficiente. ¿Estás ahí, Susel, o no? Sí, acá estoy. Acá estás. Pero Guillermo me dice que prefiere que sean entrevistas separadas. Ayúdame a convencerlo de que no. O sea, yo no quiero, le soy sincero a los dos, ¿ah? Yo creo en la libertad, así es escúchame, que... Susel y Guillermo, como la inmensa mayoría de los peruanos, estamos hartos de la confrontación y lo que queremos es que en este país haya paz, haya entendimiento y haya una salida política ordenada y responsable a esta crisis tan grave que estamos viviendo, que ya costó suficientes muertos, ¿no es cierto? Y yo creo que si es posible lograr un diálogo razonable y un entendimiento entre tú y Guillermo Bermejo, en este país podemos entendernos. Es más, yo quería que acá esté Nano Guerra y lo he llamado y me ha dicho, no soy vocero, yo no puedo hablar ya, no me importa que sea vocero, me importa tu opinión, Nano, le digo. No te estoy pidiendo, te estoy pidiendo como una persona involucrada en política y tiene cosas que decir, pero no fue posible. Entonces yo te pido, Guillermo, yo sé que tú, lo que Guillermo teme es que se arme acá una bronca, que es lo que yo no quiero ni voy a permitir que ocurra. ¿Estamos de acuerdo, Susel, o no? ¿Es posible eso? Pero a mí no me gusta obligar a los hombres. Podemos, Guillermo, déjame convencerte. Tengamos un diálogo, por Dios. ¿Cómo no es posible que podamos hacerlo? O sea, yo veía ahora las imágenes. ¿Cuántos argentinos habían en el obelisco hoy día? 1 millón, no sé, 600.000. Un horror, juntos alrededor de haber ganado la Copa del Mundo. Y yo decía, ¿cómo no es posible que los argentinos, nosotros y todos logremos buscar puntos de entendimiento y de concordia más allá del fútbol? No puede ser que no tengamos más cosas en común. Entonces, yo pregunto, ¿cómo hacemos para salir de esta situación? O sea, que ya hemos tenido suficiente. Ahora vamos a hablar de cómo salimos. ¿Podemos hablar de esto? De escucharlos a los dos proponiendo cómo salir de este entrampamiento. ¿Quién empieza? No, que empiece Susel. Susel. Ya, mira, creo que está claro que necesitamos un adelanto de elecciones. Eso está claro. Ya no hay fuerza política en el Congreso que no sea consciente que es indispensable recortar el mandato y adelantar las elecciones. Hay congresistas que han votado en contra, pero es cierto también que habían dos dictámenes, uno en mayoría y uno en minoría. Pero al margen de los dictámenes y de los temas técnicos de cuántos días se necesitan y etcétera, lo que es cierto es que estamos en una crisis política gravísima y que esta requiere un recorte de mandato y un adelanto de elecciones. 1, 2, han muerto compatriotas. Han muerto compatriotas, hay compatriotas heridos, hay puestos de trabajo perdidos, hay inversiones que se han ido al agua, los propios compañeros de Mesa Redonda que piden préstamos al banco para enfrentar la campaña de Navidad perdida, los pequeños ganaderos de Arequipa que le vendían su leche a Gloria, con todos los problemas que tenga eso, y ahora no tienen ni qué hacer con la leche. Entonces hoy día hemos perdido todos. Ayacucho, con esta cantidad de muertos, ha vuelto a abrir las heridas del dolor del conflicto armado interno. Entonces hemos llegado a un punto en el que ya las diferencias se han ido al extremo y ahora no hay más remedio que ponernos de acuerdo. Y hay que escucharnos entre todos. Ese es el punto. Y si la clase política no se pone de acuerdo,
va a tener la grave responsabilidad de no haberle dado solución a esta crisis terrible. Esta crisis que ha costado la sangre de compatriotas. Compatriotas jóvenes, además. Entonces, por esa razón, de mi parte, está toda la voluntad para hablar con quien haya que hablar para poder acabar con este estallido social. Esta no solo es una crisis, este es un estallido social que ha costado todo lo que te acabo de mencionar, ¿no? Es lo que tendría que decir para arrancar. Para empezar, ¿qué dice Guillermo Bermejo? Sí, lo que pasa es que coincidimos en que la crisis política social del país está en esto que efectivamente es un estallido social y que es culpa de los políticos, además. El adelanto de elecciones es parte de lo que pide la población, pero un adelanto de elecciones sin trampa, porque, y lo mencionan, ¿no es cierto?, el fujimorismo y sus aliados con reformas políticas, dicen ellos. Cuando ellos llaman reformas políticas, hay que decirle a la población con absoluta claridad. Ellos siguen planteando el tema de la bicameralidad y de la reelección de congresistas. Es decir, se quieren ir, pero se quieren quedar. Hablan de elecciones el 2023 en diciembre, pero irse realmente en julio del 24. ¿Qué tan posible y real es que todo este estallido social soporte a este Congreso de la República y a la señora Dina Boluarte, que es impresentable en este momento ya, hasta julio del 2024? Nosotros creemos que ninguna. Nosotros, es más, estamos de acuerdo con que el adelanto de elecciones, porque uno de los mensajes que nos dieron las entidades electorales era: el problema es de ustedes, nos dicen, ¿no? Ustedes nos dicen de cuándo comenzamos y nosotros podemos ajustar al máximo. Entonces, nosotros decimos puede ser antes el adelanto de elecciones para irnos lo más pronto posible. Pero como te decía, el adelanto de elecciones es parte de lo que pide la población. ¿Qué es lo que la prensa pretende seguir invisibilizando de todas estas movilizaciones? Es el llamado a un referéndum por una asamblea constituyente. Todas las movilizaciones del país, absolutamente todas, tienen como bandera principal, entre otras, la asamblea constituyente. ¿Qué les hemos dicho nosotros? Porque igual que mi colega, también hacemos nuestra tarea. Nos sentamos con sectores opuestos a nosotros en los pasillos, en los cafetines, a la hora del almuerzo, y les decimos: ¿por qué le tienen miedo? Si ustedes dicen que la asamblea constituyente no tiene mayoría, que ustedes vamos al referéndum y que la población decida si sí o si no. Porque la población no va a aceptar, ¿no es cierto?, en primer lugar, que Dina Boluarte siga en el cargo. Es curioso decirlo ahora, pero resulta que Merino era más humano que Dina Boluarte. Porque Merino, el segundo muerto, dijo: ¿saben qué, muchachos? Yo ya estoy de más acá y me voy por la sombrita. Dina Boluarte no solamente pretende quedarse con el único apoyo que tiene, o con los únicos apoyos que tiene, que es de la policía, las Fuerzas Armadas y la Embajada norteamericana. La señora habla muy bonito el quechua, pero te manda al ejército después de haber conversado con el Departamento de Estado norteamericano hace 2 días. Y nos está diciendo en nuestra cara que ellos van a seguir haciendo lo que han venido haciendo todos estos días. Pero déjame cerrar esta idea, porque no se dice en los medios de comunicación. Ayer han intervenido locales, cosas que no sucedieron desde la dictadura. Creo que los tres tenemos más o menos la misma edad y nos debemos acordar bien, ¿no? ¿Cuándo en dictadura se metieron al local de la CCP o de algún partido político? Ayer se han metido al Partido Nuevo Perú y se han metido a la Casa de la Constituyente sin fiscal. Y el argumento del estado de emergencia y de que no hayan garantías constitucionales tampoco les da un cheque en blanco para retener, casi secuestrar a la gente, para meterse a cualquier lugar donde vean gente que está descansando, porque la gente que viene de provincia de marchar tiene que dormir en algún lado, digo yo, ¿no? No van a pretender que la gente que viene de provincia duerme en el parque. Tiene que dormir en alguna entidad y básicamente son los sindicatos, perdóname, Nicolás. Sí. Y son los sindicatos los que históricamente te prestan los locales. ¿Y quién nos interviene? No la policía común y corriente, la DIRCOTE. Y están armando expedientes de terrorismo ahora contra la gente. Entonces yo pregunto, ¿no? Aquí te hablan de preservar el Estado de Derecho violando los derechos humanos. Así funciona esto. Te hablan de paz matando a la gente en la calle. Te hablan de diálogo terruqueando de la mano con sus nuevos amigos de la prensa, de la gran mayoría de la prensa.
que a esta hora, mientras nosotros estamos intercambiando ideas con Susel y contigo para darle una salida a esto, están terruqueando como nunca antes en la vida. Porque no les interesa irse. ¿Sabes por qué no quieren irse? Porque saben que cualquier gobierno con 27 muertos, te vas preso, pues. No van a tener, detengámonos ahí. Pero sí, solo como te decía, para terminar la idea. Con 27 muertos no tiene dónde escaparte. Y por eso solamente le queda atrincherarse en el gobierno y decir, ya, adelantamos elecciones y nos vamos el 24 de julio, que es lo que en comparsa con la derecha del Congreso quieren hacer. No sé mucho. Ya, pero por eso, tú dices referéndum por Asamblea Constituyente. Pero tú dices que antes que todo tendría que irse Dina Boluarte. Entonces, para ir por partes, Susel, para tratar de ordenarnos. O sea, tiene que haber adelanto de elecciones, yo creo que en eso está todo el mundo de acuerdo. La pregunta es cuándo y quién va a conducir ese proceso. Entonces, acá Guillermo Bermejo dice se tiene que ir Dina Boluarte. O sea, tendría que ocurrir que Dina Boluarte renuncia y que eso active el procedimiento constitucional de que el Congreso se hace cargo del gobierno y nombra a alguien de presidente. Eso. Y yo he dicho, y creo que Susel me ha escuchado, necesitamos un Paniagua 2.0 que haga la conducción de este breve espacio de nuestra historia para que esas elecciones sean creíbles. Ya. Porque nadie le cree a la señora Boluarte y nadie le va a creer al señor Williams. Pero escuchemos a Susel. ¿Tú qué dices, Susel? ¿Tú crees que se debe quedar Dina Boluarte? Está difícil, pero ¿cuál es el partido político de Dina Boluarte hoy día? Las Fuerzas Armadas. ¿Y qué otro apoyo tiene Dina Boluarte? Yo estoy alucinada porque he oído a López Aliaga y a Montoya diciendo que Dina no se va. Entonces, tiene el apoyo de la derecha, las Fuerzas Armadas, pero también, así como la izquierda pide asamblea constituyente, la derecha dice, adelanto sí, pero tenemos que cambiar a los jefes de los órganos electorales. Por ejemplo. Y eso tampoco es admisible, pues. Así es. O sea, eso no es posible porque o sea, eso además tampoco es que decimos ya, mañana se va el presidente del jurado, mañana votamos a la señora Larrañaga y cambiamos al jefe de la OMP. Eso no se puede. Así tampoco. Entonces, desde los dos lados, uno dice ya, adelanto con asamblea. Y el otro dice, adelanto con cambio de todos los jefes de los órganos electorales. Pero nuevamente tenemos que llegar al mínimo común denominador, que es el adelanto de elecciones. Ahora, ahí los votos van a decidir. Los votos van a decidir y vamos a ver cuántos votos tiene el dictamen en minoría, que es el dictamen que dice adelanto con consulta para la asamblea. Es consulta. No dice asamblea constituyente, porque la vez pasada en otro medio de comunicación yo decía, si hoy día hacemos una asamblea constituyente, exitosa, va a ser el reflejo de lo que es hoy día el Congreso, por ejemplo. Y nos corremos el riesgo a tener una constitución más conservadora, por ejemplo. Lo veo desde el punto de vista de los derechos individuales. Claro. Entonces, quizás es una constituyente ahora, la pierde la izquierda y te corres el riesgo de que lo gane la derecha y que regresemos en términos de derechos, de retroceso en derechos civiles, que regresemos a la Inquisición, más o menos. Sí. Ese es mi temor. Mi temor no es que se consulte a la gente, que se le consulte. Mi temor es que si mañana hay una asamblea constituyente con Montoya, con Cueto, con las pastoras, su madre, ¿dónde me tendré que ir yo? Porque va a estar complicado. Entonces, también pensemos en los momentos, ¿no? No sé si va a salir con estos actores, ¿no? Claro, si se llama una asamblea con otra composición que no sea la del Congreso, sino que vengan organizaciones sociales, etcétera, como en Chile. Pero eso hay que verlo. Ahora, hay otro tema que está pendiente. ¿Quiénes son los responsables de las muertes? Porque esto no se va a quedar así. Acá tenemos responsables políticos, la presidenta y sus ministros, los responsables que han dado la orden, es decir, el jefe
de la región donde se dio la orden de disparar y también los ejecutores materiales, el que disparó. Entonces, esto va a traer, por supuesto, que procesos penales. Y ahí vamos a ver nuevamente si es que en la subcomisión de acusaciones constitucionales blindan a Dina, como blindaron a Merino por 2 fallecidos, pero 2 fallecidos de Lima. Ese es otro tema. Exitosa. ¿Qué pasa? Tenemos ya 25, otros dicen 28 muertos. 28. Y acá por 2. Mira, por Susel, 2 el otro día me jóvenes. impresionó en una conversación que tuve con uno de los dirigentes de las protestas y me decía, ¿cuántos muertos provincianos vale un muerto de Lima? Yo le digo, ¿y por qué me dices eso? Porque en Lima murieron 2 y bastó para que pase todo lo que pase. Acá ese día habían muerto 14. O sea, llevan 7-1. Y me decía, por cada 7 provincianos, 1 de Lima y todavía no pasa nada. ¿Cuántos más provincianos van a tener que morir para que pase lo que hubiera pasado si hubieran muerto en Lima? Fue muy duro, ¿ah? Porque ¿qué le iba a Muy duro, decir? y además, sí se sabe quién ha estado a cargo de las operaciones. Así Porque a es. mí no me pueden decir, no, habían 200 soldados, no sé quién ha disparado. Un ratito. Pero ¿quién era el jefe de ese agrupamiento? Y porque no es que salen todos a la ciudad, no. Hay división geográfica por cuadrantes, por espacios. No es que todos los Ahora, soldados van a todos sitios. El tema es este, lo que alguna gente dice es, si tú te estás enfrentando a unos vándalos que están destruyendo la propiedad privada, tomando aeropuertos, destruyendo la propiedad pública, esa es la manera de responderles. Es lo que alguna gente te dice. Una cosa, si me permite, ¿No? Que hay que Susel, ¿no? meter, Bala era la única manera de recuperar el aeropuerto de Ayacucho. Pero una cosa adicional, o sea, lo que se ha demostrado, no con la prensa, sino con los medios de comunicación alternativos, es que la policía y la Fuerza Armada está haciendo lo que todos sabemos que está haciendo. No solamente dispararle a la gente a matar, sino que usando infiltrados también. Gente encapuchada, tirando piedras detrás de los bloques policiales y militares. O sea, es evidente que acá sí, efectivamente, como muchos han dicho, hay infiltrados, pero infiltrados trabajando con la Fuerza Armada y con la Policía Nacional. Eso no merecería la condena de Exitosa. toda la prensa al unísono, con imágenes que no son opiniones, sino que son Sí, pero evidencias. no puedes negar, Guillermo, que hay gente, es decir, yo he hablado con la gente, por ejemplo, de Andahuaylas y con la propia gente de Ayacucho que estaba muy mortificada porque ellos querían hacer marchas pacíficas y de repente aparecía gente que no eran pues infiltrados de la policía, no eran los ternas que están viendo quiénes son los que dirigen, era gente Los dos recontra, están ultra... infiltrados. Pero Los eso, dos eso no es la lados. mayoría, pues. Eso no, es No. la mayoría. O sea, no podemos decir... Pero por eso la responsabilidad de controlar a los vándalos... Pero, a ver, pero... porque en eso también hay que tener una estrategia común. Hay que tener cuidado con los términos que utilizamos, ¿no? Porque lamentablemente repetir el guión de los señores que por ahora están al mando de este país es peligroso. La última vez que conversamos contigo acá, Nicolás, yo te hacía recordar que el otro año se cumplen 20 años del informe final de la Comisión de la Verdad. Y que los niveles de terruqueo, los niveles de desprecio, porque para tú hacer lo que estás haciendo en el interior del país, ve la dinámica de lo que ese hermano del interior te ha dicho. Ese desprecio normal que hay con la gente de provincia. O sea, pueden morir 10, 20, 30, no importa. Porque inmediatamente viene la descalificación. Es que son vándalos, pues. Es que son terrucos, pues. Y como son terrucos y son vándalos, merecen que los mates a todos. Y tienes 27 muertos, 28 muertos, o sea, ya 4 por 1, de lo que tú hablabas hace un rato, ¿no? Pero tienes 600 heridos de bala. Y tienes detenidos e instituciones de derechos humanos que han podido acceder a los lugares de detención. Han demostrado que hay tortura en el Perú. Los torturan dentro de los sitios donde los están deteniendo. ¿Qué tipo de régimen es este que no merece Ya, el pero por rechazo eso- unísono? Entonces, por lo Pero mismo, del porque en la época otro de la lado- violencia, Susana, si me permite, en la época de la violencia Para pasaba que lo redondee. mismo. Todos los cantuteños son terrucos, entonces había que detenerlos a todos. Todos los sanmarquinos son terrucos, todos los de la San Exitosa. Cristóbal son terrucos, todos los de Puno son terrucos, y terminaron matando con la mayor Ya, pero- y execrable suma por parte de Sendero, pero Ya, murieron 70.000 peruanos. tratemos que nadie quiere llorar, pero pero tenemos que ir a los temas de fondo, Nicolás. El problema es que hemos llegado a un punto de polarización que es simplemente insostenible, porque lo que viene después de esto, ¿qué es? Es que una guerra civil en el Perú, o sea, donde un sector de la sociedad
se imponga por la violencia contra el otro, no hay otra salida. Y yo tengo la esperanza de que no sea así, por eso estamos hablando ahora. Entonces, ¿cuál es la manera de restablecer la paz en el Perú y lograr un acuerdo? Susel dice, un extremo dice asamblea constituyente, referéndum, y el otro extremo dice vamos a cambiar para que haya elecciones a todas las autoridades electorales para ganar nosotros. Te pregunto yo, ¿te parece extremo decir, consultémosle a la gente si debe o no debe haber una asamblea constituyente? ¿Eso es extremo? Estoy describiendo lo que ha hecho Susel con respecto a lo que está... Extremo, pues. Eso no puede ser extremo. Pero ¿qué propones tú, Susel? Todavía no has terminado de proponer lo que tú dices, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos que habría que dar? Primero es que el diálogo es urgente, porque ya está muy bien condenar, y tenemos que condenar que se maten a peruanos a balazos. Eso no es posible que ocurra. Menos en manos de las Fuerzas Armadas. El otro tema es, sin embargo, el boquete que han hecho en el aeropuerto del Cusco, un boquete, y han entrado a un activo estratégico que es el aeropuerto del Cusco. ¿Y quién le devuelve la plata a la gente que ya estaba tratando de salir adelante con el turismo? ¿Y ahora tú crees que alguien va a venir al Perú? Olvídalo, olvida. Toda la gente que ya estaba un poco recuperándose, especialmente en el Cusco, en Puno, en Ayacucho, que ya se estaba movilizando esto. ¿Ahora quién va a ir si los aeropuertos están tomados? Nadie sabe si viene, cuándo regresas. Si no se puede ir de la ciudad del Cusco a Calca, que te vas en colectivo, porque ya está liberado el aeropuerto, pero la gente no puede ir a los distritos y las provincias cercanas. En la mañana he hablado con una persona que tiene un hostal en Calca. Me dice, hemos tenido que alojar ya gratis a los turistas porque no los vamos a dejar botados en la calle. Me han llamado de México una compañera diputada mexicana también para ocuparme sobre un grupo de mexicanos que estaban en Aguascalientes. Entonces, ya, está condenable, totalmente condenable que se metan balas, pero ¿qué hacemos con el boquete del aeropuerto? ¿Qué hacemos con las carreteras tomadas, con la muerte de gente, con el apedreamiento de ambulancias? Yo no creo que haya que dispararle a nadie. Yo creo que tenemos que llamar a bajar totalmente, sentarnos a hablar. Porque ahora ya no está perjudicado, no es que con esto voy a empujar a Dina para que salga. El problema es que hay una señora que mañana no va a poder vender nada en el mercado porque no hay nada que haya pasado. Pero Susel, yo lo que te pido es que aterricemos esta discusión. Por ejemplo, se ha hablado mucho de diálogo en estos días. Y, por ejemplo, se ha convocado al acuerdo nacional, ha habido una reunión realmente, además se habló de un acuerdo nacional ampliado. Alguien dijo, de alguna manera hay que tener diálogo con quienes están dirigiendo estas protestas, porque es en primer lugar con ellos, con los que te tienes que entender. Porque te puedes reunir acá en Lima con los jefes de los partidos, los sindicatos, no arreglas nada. Porque ¿quién puede atribuirse la representación de la gente que está protestando? Nadie. Es que, por ejemplo, CONACAMI, que es la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI ha dicho ahora en la tarde que van a cerrar todos los pasos a los corredores mineros. Esto no está disminuyendo. Eso es una catástrofe. Entonces, para aterrizar, tenemos que avanzar con sentarnos a hablar con ellos. Y no reuniones en el Palacio de Gobierno. O sea, y tienen que ir a hablar con estas personas. Ahora, hay una cosa que pasó y que puede empezar a pasar, y es que en Mesa Redonda hicieron correr a los manifestantes. Y yo creo que eso va a ir pasando en distintos sitios porque hay gente que come de lo que vende o de lo que trabaja al día. Entonces dice, ¿cuánto tiempo puedo sostener yo esta manifestación sin vender en el mercado, sin hacer mi colectivo Cusco Calca, cuánto tiempo puedo sostener yo con mis pocas vacas que tengo sin venderla a la Leche Gloria? Porque la vaca tienes que ordeñarla, si no se malogra, se muere. Entonces, ¿cuánto tiempo va a aguantar la gente en este estado?
Y ahí puede venir un nuevo factor de convulsión, que es el que dice, ¿sabes qué? Tu manifestación no me sirve, porque yo tengo que comer mañana. ¿Qué voy a hacer? Entonces, o nos sentamos a hablar los peruanos y llama a la presidenta con energía, o alguien que tenga la legitimidad de sentar a los actores que están en alzamiento ahora, porque esto no da más. Tenemos que ir a la pausa, y regresamos para continuar con esta conversación. Volvemos inmediatamente. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Esta es una edición especial de Hablemos Claro. Está en nuestros estudios Guillermo Bermejo y estamos conectados por Zoom con Susel Paredes, ambos congresistas, tratando de encontrar respuestas a cómo podemos reunirnos los peruanos alrededor de un acuerdo mínimo que permita enfrentar esta crisis y salir de ella. Y el problema es que esto está complicado porque hay un nivel de confrontación realmente impresionante. Y la pregunta es, ¿cuál es la salida? Adelantar elecciones, ¿no es cierto? Se ha dicho, todo el mundo está de acuerdo, pero ahí empiezan las diferencias. Y las diferencias no solamente tienen que ver con los plazos, que es un tema importante, sino con quién va a conducir este proceso hasta que ocurran las elecciones adelantadas, ¿no es cierto? Y eso supone también una discusión sobre qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar con realismo, ¿no? Porque estamos pensando en las primarias abiertas y francamente yo no sé si el tiempo nos dé para estas elecciones para algo así, ¿no? O sea, queremos pasar de donde estamos a la democracia, no sé de qué país podamos considerar ejemplar en términos de democracia, no se me ocurre ninguno ahorita, pero en fin. Por eso yo insisto en la pregunta, ¿qué pasos damos? ¿Cuál es el siguiente? Dina Boluarte ha dicho que el lunes o martes cambia el gabinete, va a haber cambios en el gabinete. Se ha estado hablando de Jorge Nieto como el nuevo presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y hay otros que votan porque sea Alberto Tarola. O sea, me da la impresión que es la disyuntiva entre seguir con la mano dura, digamos. Guatemala o Guatepeor. O optar por Jorge Nieto, que sería, digamos, un espacio más dialogante. Pero, en fin. ¿Me permite...? A ver. Adelante, compañero. Sí. Yo he dado un derrotero en el Congreso, ¿no? Dina Boluarte tiene que renunciar. Nosotros no podemos pasar por alto los niveles de asesinatos que hay en el Perú. O sea, no han muerto por un accidente esta gente. Nuestros hermanos en el interior del país han muerto asesinados a balazos por la policía y el ejército. Y como bien ha dicho Susel, tarde o temprano, cuando este país vuelva a tener un régimen democrático, van a tener que pagar todos los autores intelectuales, políticos y materiales. Que nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas y la policía lo sepan bien. No se nos va a olvidar la cantidad de muertos y heridos que han habido en estas masacres de estos últimos 10 días. Yo puedo advertir que el día, y te he mostrado con mi celular, te lo he mostrado hace un rato, que yo recibí la llamada de la señora Dina Boluarte el viernes 9 y le advertí. Le dije, tú no puedes salir a regodearte con la derecha como si hubiesen capturado el poder, ¿no? Y burlándose del sentimiento de una mayoría en el país, hoy lo podemos decir, que no está de acuerdo con lo que le ha sucedido al presidente Pedro Castillo. Y le dije, tienes la oportunidad de decir que solamente eres la presidenta de transición. Hoy, sábado 9, viernes 9, te alcanza para decir eso. Si tú no lo haces, esto va a comenzar en una escalada que va a llevar a una violencia que tú, por lo visto, ni la gente que está contigo tiene capacidad de entender. No volvimos a hablar del tema. Eso era el viernes 9. Hoy día estamos 18 de diciembre. 9 días después, tenemos 28 asesinados. Y Dina Boluarte es insostenible en el gobierno. Nadie, cuando tú dices una confrontación, perdóname, ¿confrontación de quién con quién? Existe una movilización masiva en el interior o dentro de Lima siquiera que quiera confrontar con la gente que está marchando para que se vaya Dina Boluarte. No existe eso. La única confrontación que hay es la decisión política irresponsable de Dina Boluarte, de Otárola y de todos los aprendices de Montesinos que tienen ahí, ¿no? Que creen que masacrando a la gente se va a asustar. Pero para terminar, eso es lo primero. Se necesita la renuncia de Dina Boluarte. Y que en el Congreso de la República, yo hasta la propuse a Susel sin que sepa,
a Carlos Ceballos sin que sepa, y al maestro Balcázar, que es un ex juez de Chiclayo, como caras visibles, válidas, valiosas de una O sea, transición. pero ¿qué es lo que tú dices? Renuncia a Dina Boluarte, se activa el mecanismo constitucional de la sucesión a través del Congreso, y nadie va a aceptar. pero esa persona que asuma el papel de Valentín Paniagua no podría ser, o el de Francisco Sagasti en su momento, ¿te parece? no podría ser el general William parece? Zapata, sino tendría que ser otra persona, te como parece? por ejemplo Susel, dices tú. Que puede ser Carlos Ceballos, Susel y de hecho el maestro Balcázar, que son gente democrática, que tiene facilidad de conversar con todos los espacios políticos, que no están mal vistos, creo yo, por ningún sector. ¿Y que tú no crees generan que eso puede calmar las Eso aguas? puede calmar las aguas porque evidentemente uno de los gritos de la gente, te lo mostraba hace un ratito, es la libertad de Pedro Castillo, pero no depende de nosotros, pues, la libertad de Pedro Castillo. Depende Yo de los en mi jueces. corazón, Claro. en mi corazón yo estoy con el pueblo. Pero legalmente no se puede hacer nada, porque eso depende de los órganos de justicia, donde nosotros no podemos intervenir. Pero entre lo que nosotros podemos hacer, de lo que sí podemos decirle a la gente, vamos a pelear por esto, son esas tres cosas: que la señora Boluarte y sus matones se vayan a su casa, ¿no es cierto? Y que la transición la lleven personas que nos generen tranquilidad, que lo que tú digas no son perfectos, pero les puedo creer que esta transición se puede dar. ¿Para qué? Para que los órganos electorales también no vean la trampita que ha señalado Susel. Y ellos saben, Susel, tú sabes muy bien que ellos saben que los miembros de esos órganos electorales no pueden renunciar, como quieren los señores del frente. Es un pedido justamente para petardear la posibilidad de adelanto de elecciones, pero quiero terminar con la idea porque me parece fundamental esto. Que renuncie Dina, ¿no es cierto? Que se adelante las elecciones al máximo posible bajo un acuerdo político, ¿no es cierto? Que no hayan trampas en ese adelanto de elecciones, que no nos quieran meter por la ventana la bicameralidad, que es un motivo de reelección, ni la reelección como tal, porque esa es la trampa que quiere la derecha ahí, ¿no es cierto? Y que se ponga una cédula en esa misma elección y que la gente diga sí o no a una asamblea constituyente. Con esas tres cosas, que nosotros sí políticamente podemos hacer, la gente se va a calmar y la gente va a rezar a casa. Susel, ¿tú qué dices? Mira, es que acá el escenario no está tan sencillo, porque Dina parece no tener ninguna intención en renunciar. 1, 2. El martes tenemos que aprobar la reconsideración, o aprobar o desaprobar la reconsideración del adelanto de elecciones y votar el dictamen en minoría. Ahí vamos a ver. Acaba de Porque caer el primer nuevamente- ángulo, mi querida Susel. En el Congreso hay congresistas que se quieren quedar. Entonces, primero, yo creo que las colegas congresistas se tienen que dar cuenta que la gente nos está exigiendo el adelanto de elecciones. Entonces tenemos que votar por el adelanto. Los plazos son temas que tienen sí que ver con voluntad política, pero que requieren de una realidad técnica, objetiva, mínima. Porque si no, no van a salir bien las elecciones y las van a impugnar, van a decir que hubo fraude. Así es. O sea, otra vez lo que hemos visto y nada más. Y la otra es que aquí hay dos elementos irreductibles entre la izquierda y la derecha. La derecha quiere reelección, quiere bicameralidad para reelegirse de manera encubierta, y la izquierda quiere la asamblea constituyente. El referéndum. Ya, pues. El referéndum. Referéndum. O sea, por referéndum, que en él se pida, se proponga un referéndum donde pongan las tres cosas. A ver, pues, si la gente quiere reelección, si la gente quiere bicameralidad y si la Democracia, gente ¿no? quiere asamblea constituyente. Y las Democracia ponemos las total. tres en la boleta. Y eso Exitosa. vamos a darle a la izquierda y a la derecha la solución a estas consultas. De repente el resultado sale diferente a lo que pensamos todos. Así es. Pero no podemos estar inmóviles diciendo no hay adelanto porque no hemos llegado a los votos. Eso, o sea, es negarse a la realidad. Tenemos que irnos. Ya, un poco antes, un poco después, pero irnos. demos el gesto al pueblo, a la gente, de que estamos dispuestos a irnos Susel. del Congreso y dejar Lule, Susel, por Dios. Una cosita, si me permites, ¿no? Porque justamente la prensa, Claro. no aquí, ¿ya? Pero la prensa en general quiere vender una imagen diferente, ¿no?
sea, muchos que han votado a favor, porque a favor venía con la trampa, ¿no es cierto? Voto a favor de lo que quería el fujimorismo en su dictamen de mayoría. Ah, pero tengo derecho a reelegirme. Ah, pero se hace una bicameralidad y vendo contrabando y me meto por esa ventana. Nosotros dijimos, no, porque eso la gente tarde o temprano, en 2 o 3 días, se va a dar cuenta que hemos votado y se nos va a tirar encima. Nosotros dijimos, sí, como dice el dictamen de minoría, adelanto elecciones, y como bien dice Susel, con la capacidad de desprendimiento mayor que podamos tener todos los políticos. Es decir, sí, no da más esto, tenemos que irnos. Pero no es solamente eso, pues. Porque bajo la lógica tuya, también de Susel, que les da miedo que se tire una asamblea constituyente, bueno, con un adelanto de elecciones, no, a mí no me da miedo, porque yo creo que la discusión... Pero es que el problema es que en el Perú la discusión sobre la asamblea constituyente y sobre la constitución está mal planteada desde el origen, porque la constitución tiene que ser concebida no como un punto de confrontación donde un sector de la sociedad le impone su ideología al otro, sino un punto de encuentro. De construcción de un nuevo orden social. De una identidad como país. Yo tenía la palabra, si me permiten, que yo no los interrumpo. Yo no los interrumpo como ustedes hablan. En el Congreso. Dale. Está bien, vamos a hacer como... Tú dijiste dialogar, dialogar es escuchar. Está bien, sí, dale. No es cierto, pues, porque en ningún momento desde la izquierda hemos dicho la Constitución va a ser socialista, la Constitución va a ser marxista, la Constitución va a ser estatista. Jamás se ha dicho. Es una falsa propaganda que hacen los niños bobos, hijitos de ya sabes quién, ¿no? Que la única manera de querer asustar a la gente con la Constituyente es decir, Perú se va a convertir en Venezuela, como si con la Constitución del 93 Perú se hubiese convertido en Estados Unidos. Eso es un falso debate. Nosotros lo que decimos es democraticemos. Esta Constitución nos ha demostrado en pandemia una serie de falencias que no nos hace tiempo acá de explicarla. La podemos debatir en otro momento si quieres. Pero la población te está pidiendo en todas las movilizaciones, en la votación del año pasado. La gente que votó por Castillo, votó por la Asamblea Constituyente, porque era la primera bandera con la que además nos enrostraban en la cara que nosotros queríamos hacer de esto cualquier otra cosa que nosotros no habíamos dicho. Y la señora Boluarte, que hizo campaña con nosotros, sale hace 2 días y dice, no, la Asamblea Constituyente es imposible. ¿Por qué no dijo eso la señora Boluarte cuando postuló con nosotros? ¿Por qué no fue sincera y dijo, no sé qué, yo en esa plancha no voy? ¿No es cierto? Yo en ese grupo no voy porque ese grupo quiere algo que yo no quiero y que yo no creo. ¿No es cierto? Pero es la típica política tradicional, arribista, que utiliza un espacio político porque ve que la ola va así para treparse y terminar haciendo lo que está haciendo. Nosotros no estamos pidiendo nada extremo, y lo he dicho en el Congreso. Nada extremo. Que un gobierno ilegítimo y asesino, criminal, policíaco, que ha militarizado el país, tiene que irse a su casa. Tiene que irse a su casa, no aguanta en ningún lugar de América Latina un proceso como este. Segundo, el adelanto de elecciones, que como coincidimos con Susel, tiene que ser lo más pronto posible, sin trampa, sin contrabando, sin mentirle a la gente, porque ellos quieren quedar como los que quieren el adelanto de elecciones, pero no le cuentan las trampas que quieren traer con ella. Lo tercero es sencillo, que vaya la cédula, incluyendo ya la propuesta que dice Susel. Que la gente ya, pero hay el nivel, pero la pregunta es, ¿hay el nivel es decir, cuando uno piensa en una clase política madura y que actúa de una manera responsable, incluso en los momentos más críticos, siempre hay la capacidad de sentarse en una mesa a hablar. Acá no, eso es impensable. ¿Puedo decir algo ahí? Entonces, yo lo que digo es, a ver, o sea, por ejemplo, yo no entiendo por qué Dina Boluarte no convoca al acuerdo nacional. Nadie va a ir, pues. Nadie va a ir. Nadie conversa con asesinos. Pero ¿cómo que nadie? Todo nadie el mundo conversa con asesinos. Nadie. Los gobiernos regionales de la mitad del país le han dicho que no van a asistir a conversar con ella. Porque, ¿sabes lo que significa para el presidente regional de cualquiera de estos lugares donde son las matanzas, sentarse con Dina Boluarte y que Dina Boluarte le diga en su cara que sigue el estado de emergencia, que siguen los militares en la calle, que todos son unos terrucos, que todos son unos vándalos, que van a seguir haciendo lo mismo, que va a sacar a la DIRCOT y armar la expediente a todo el mundo? ¿Tú sabes ese presidente regional cómo va a regresar a su pueblo? Chamuscado, compadre. Y nadie se va a quemar con un gobierno como este. Todos, o sea, pero tú dices que no hay nada que hacer hasta que se vaya a ir a Boluarte. Espérate una cosa, pero espérate un ratito, porque tú no me dejas terminar. Cuando yo quiero terminar una idea, me metes al medio. En ese nuevo espacio donde se logre estos acuerdos, por lo menos para adelante de elecciones, debemos girarle una carta a la señora Boluarte, decirle que muchas gracias y que se tiene que ir. Porque el país no aguanta más muertos. Porque el país no aguanta en menos de una semana. Mira lo que ha ocurrido. No miren para otro, no hagan como si Dina Boluarte estuviese cuestionada. No está cuestionada, está condenada por la historia. Esa señora, si no encuentra asilo político pronto, va a terminar presa. Y lo sabe.
Y lo sabe porque nadie va a pasar por Ya. alto lo que ha sucedido. Entonces, lo que pedimos por el bien del país, no por el bien de nosotros como políticos, no por el bien de nosotros como nuestros espacios. Yo el último día, y ahí estaba Susel, yo le dije, no hablemos como si le estuviéramos hablando a nuestros electores, a nuestros partidarios o a nuestros simpatizantes. No soporta el país a Dina Boluarte una semana más con esta cantidad de movilizaciones. Eso que reclama, que bien le dicen a Susel, de que no pueden abrir ni su negocio, va a continuar. Históricamente este pueblo no se deja someter de esa manera a la brava cuando hay 27 pero muertos. esto se puede poner muy feo porque como dice Susel, hay gente que le bloquean la carretera y quiere llegar a su destino porque tiene productos que son perecibles o tiene una chamba que si no llega, y eso te puede provocar que cada bloqueo se convierta en batallas campales entre los que quieren pasar. La salida no es mandar militares y policías. Esa no es la salida. Pero por eso, pero escuchemos a Susel, porque ya acá Bermejo se ha mandado todo un rollo. El conflicto se puede incrementar porque la gente afectada económicamente, porque tiene que comer cada día con lo que vende, diga, estás loco, hermano, o sea, ya no me tomas la carretera, yo te voy a botar de la carretera a ti, así como han votado de mesa redonda los manifestantes. Y eso se va a replicar. Es un escenario. El otro es que efectivamente tiene que convocar al acuerdo nacional. Si no van, no van, pues. Pero es urgente convocarlo. Sí ha convocado al Consejo de Estado, pero no ha convocado al Acuerdo Nacional, y eso está mal. Tiene que convocar al Acuerdo Nacional. Y ella dijo, voy a dialogar con las fuerzas políticas que están en el Congreso y con las que no están en el Congreso. Entonces, Dina Boluarte tiene que cumplir con su palabra, tiene que convocar a las fuerzas políticas que no están en el Congreso y tiene que empezar a hablar. Porque ya, el colega Bermejo dice, tiene que renunciar. Pero como yo no puedo controlar la voluntad de Dina, no puedo obligarla a que renuncie. Tú me dices, el pueblo la va a obligar porque la va a sacar a patadas, ya. Pero ¿qué pasa no he dicho si eso resiste? No, perdóname. He hecho una mala interpretación. Una figura. Una mala interpretación. Una figura que lo retiro. Pero que el pueblo con su fuerza va a sacar a la presidenta, puede ser que no, puede ser que resista. Entonces, si resiste, tiene la obligación de llamar al Acuerdo Nacional. Y tiene la obligación de llamar a los gremios que durante estos días ya se van a ver afectados. Los transportistas interprovinciales de esas zonas están desesperados. Los animales, así, es muy triste y es grave y tienen que pagar por quienes han matado a esas personas, a esos compatriotas. Pero están muriéndose las vacas en los camiones. Se están muriendo en la carretera. Las vacas muertas de hambre y de sed en los camiones que las están transportando. Y esas personas que dependen de esas actividades económicas no se van a quedar tranquilas. Y no van a decir, bueno, tendremos que esperar que pase este momento de convulsión social y que Dina renuncie y que se pongan de acuerdo. No, se van a desesperar y puede haber un nuevo factor de violencia para quien exija que se liberen las carreteras, que se liberen los aeropuertos y que las manifestaciones se hagan respetando el derecho al trabajo, el derecho a la vida y a la salud de todas las personas. Porque no es posible que la única manera de protestar sea vulnerando el derecho de los otros esenciales y fundamentales, que son trabajar, curarse y vivir de lo que vendes. Eso es lo que a mí me preocupa, porque podemos seguir gritando que Dina renuncie, y si no renuncia, ¿qué va a pasar?
Claro, ¿cuál es el escenario si ella, porque ella no tiene ninguna voluntad de renunciar? Ninguna, Qué curioso. ninguna. Es lo único que no pasa por su cabeza. Dice, está bien, ya no me... Porque ha habido una cosa bien interesante. El día que ella juramenta como presidenta, ¿no es cierto? El miércoles 7, ella habla del 2026. Y luego de las protestas, de las primeras protestas, cambia y dice abril del 2024. Y luego vuelve a cambiar y dice diciembre del 2023, como fecha de las... ¿no? Tentativa de lo que serían las elecciones, pero yo creo que ella no tiene la intención, o sea, cuanto más dure, o sea, esa es la impresión que uno puede tener. Ahora, ya anunció ella que Pedro Angulo se va, ¿no es cierto? Y que se van a investigar las muertes, ha dicho. Y los procesos los van a seguir el Ministerio Público, el Foro Militar. Ya lo anunció. El Foro Militar. Ahora, el problema es que el que va a pagar el pato por todo lo que ha pasado es Pedro Angulo, que por ratos daba la impresión de que estaba pintado en la pared, porque el que tomaba las decisiones era Alberto Tarola. O sea, yo incluso se lo he dicho directamente a Alberto el otro día que lo entrevisté, tú eres el primer ministro. No, porque habla como si lo fuera. Como así es, así es. Pero en fin, el que va a pagar el pato en primer lugar va a ser Pedro Angulo, ¿no? Pedro Angulo, pero en fin, pero yo sigo... político de estas muertes. Ya, el problema es que está claro que el Congreso lamentablemente no es un espacio para el entendimiento. Y yo pensaba que el Acuerdo Nacional podía hacerlo, porque puedes escuchar a voces distintas, incluso aquellas que dicen que señora Dina Boluarte, váyase, pero vas para decirlo. No pueden no ir, porque está cerrando, Guillermo, toda posibilidad de diálogo. Te voy a decir una cosa. La señora Dina Boluarte ahorita, anunció que quiere ir a Ica a conversar con los manifestantes. Como respuesta ha tenido que ya bloquearon la Panamericana Sur. Hay que entender que hay cosas que son de carácter legal. Cuando el país va más o menos bien, la normativa legal es en los términos que ha usado Susel, ¿no? El derecho a esto, a lo otro. Nadie puede negar que como país hemos colapsado. Como país. No se trata ya solamente del Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Hoy las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Con esto que está pasando, lo único que terminamos de hacer es despintar al Estado peruano. Hablar de Estado de Derecho en estas condiciones, con todo el país movilizado, con una presidenta, entre comillas, ¿no? Que se cree, pues, Pinochet, Fujimori, no sé, que cree que todo se va a solucionar a los balazos, es absurdo. Cuando tu única forma de mantenerte en el poder son los militares y la policía, y esto que te acabas de decir tú, creo que es el corolario de este asunto. Cuando la policía y las Fuerzas Armadas se den cuenta que los juicios de Dina Boluarte y su cúpula política se lo va a terminar arrimando a los policías que mataron, como ha pasado siempre. Se lo tiran a los militares. Pero déjame terminar, yo los escucho a ustedes, déjenme hablar a mí. En ese momento, también la policía y las Fuerzas Armadas le va a dar la espalda a esta presidenta ilegítima y asesina. Y yo te voy a decir una cosa, Nicolás, y con todo el cariño a Susel. Por carpetas fiscales, pedían que renuncie Pedro Castillo. Por carpetas fiscales, por investigaciones. Exitosa. Exigían que renuncie Pedro Castillo. Con 28 muertos, no les siento esa misma intención. No les siento el mismo volumen en las palabras. No les veo esos mismos niveles de exigencia. Con 28 muertos, 600 heridos de bala, torturados, desaparecidos. Discúlpame porque yo quiero terminar, si no, ¿de qué va la entrevista? ¿De qué va la entrevista? No, pero no reclaman. Lo que queremos es saber cuál es la salida. Perdona, pero ya te lo dije. Una persona que manda a masacrar a un pueblo entero. Ese pueblo que no la quiere ni ver, que no la quiere ni escuchar. Que en este momento que ella está blindadita por todos los canales, porque mientras nosotros hablamos, Susel, aquí, la señora está en 4 canales al mismo tiempo. Qué casualidad, ¿no? Masacran al pueblo y le meten una limpiada de cara millonaria. Guillermo, pero para terminar, pero es que nunca terminas. Pero el problema es que lo que sí nos va a terminar es el programa y nos quedan 5 minutos y medio. Y a lo que yo quiero llegar es a esto. ¿Por qué? Porque hay que buscar salidas y espacios para que ocurra el diálogo que no se está produciendo. Entonces, nacional, si tú no, o sea, ¿por qué no reunir al Acuerdo Nacional donde gente que piensa distinto, gente que opina que Dina se debería caer y gente como tú o gente como de algunos gobiernos regionales que yo los he escuchado que dicen que se debe ir, estén sentados en el mismo espacio buscando un término de entendimiento para sacar al país de la crisis? ¿A quién has escuchado tú de un espacio importante en política que diga que Dina se debe quedar? A uno, mencióname. ¿De qué? ¿Al alcalde de Lima?
Lo acaba de decir hoy día en Comas. Pero seamos serios, pues. Pero es el alcalde de Lima, la gente lo eligió. Estamos hablando de gente seria, pues, ¿no? No de gente que tiene graves problemas de interpretación de la realidad. Pero es el alcalde. El Perú entero le está gritando a Dina Boluarte mientras estamos conversando aquí que se largue, que se vaya, que ella es el problema. Y para que todos tengamos una transición política correcta, necesitamos que ella se vaya y que asuma alguien a esa mesa directiva, ¿no? Que nos haga creer que el mantenimiento de la democracia es real. Porque mientras el estado de excepción se mantenga, y la señora sabe que va a ser así, porque cuando acaben los 30 días y la gente le siga marchando, ella va a prorrogar nuevamente el estado de emergencia. Entonces necesitamos ya está un Paniagua 2.0, ¿no es cierto? Nos vamos todos lo más pronto posible y se hace un referéndum con sus 3 puntos. Ahora, hay una cosa que sí es cierta, la Asamblea Constituyente. Ahora, hay una cosa que sí es cierta, Susel. Si Dina Boluarte renuncia, la discusión sobre el adelanto de elecciones se acabó, porque la Constitución dice que si la vicepresidenta renuncia en estas circunstancias, está el Congreso obligado a convocar elecciones inmediatas. Así es. Inmediatamente, dice la Constitución. Sería más fácil. Entra el presidente del Congreso e inmediatamente tiene que convocar elecciones el presidente del Congreso. Estaríamos en elecciones en septiembre máximo del próximo año. Tiene razón en que si la presidenta renuncia, es más rápido. Porque inmediatamente dice la Constitución. Pero aquí yo quiero decir una cosa muy grave. Sí, parece que acaba de decir la presidenta que los militares serían procesados en el fuero militar. Y a mí eso me parece muy mal. No pueden ir al fuero militar, porque lo que va a pasar es que, claro, los de arriba se limpian con los votos que van a tener en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y los de abajo los limpian en el fuero militar. Y los muertos, ¿quién le hace justicia a los muertos? Entonces, primero, adelanto de elecciones, porque yo creo que Dina no va a renunciar. Segundo, acuerdo nacional, como tú muy bien has mencionado, que lo cite, y si no va nadie, pues no va nadie, pero que lo convoque. Y luego, tiene que darse cuenta que son compatriotas muertos. Y que no es tan sencillo que me diga, el fuero militar se va a ocupar de los soldados que dispararon. Pero, ¿y los jefes intermedios? ¿Y los jefes regionales? ¿De quién van a responder? Y los responsables políticos, los ministros, el premier, Pedro Angulo está hasta la cabeza. Se va a ir preso. Porque él es el responsable político. Y esas acciones tan complicadas que han involucrado muerte de peruanos, necesita que se explique y necesita responsables. Nos ha ganado el tiempo, tenemos que terminar lamentablemente por hoy. Yo sinceramente creo que estamos en un momento muy crítico y que hay una falta de conciencia de quienes dirigen este país y de quienes tienen responsabilidades en el Congreso de la gravedad de la situación. Y es lo que más me preocupa. Y además, estamos en una situación donde se revela el drama nacional. ¿Por qué hemos perdido territorio? ¿Por qué hemos estado divididos? ¿Por qué los chilenos nos pudieron invadir? Porque estábamos divididos. Bueno, estamos divididos. Hoy estamos divididos como país. Y somos incapaces de entender puentes para buscar que más allá de nuestras diferencias tiene que haber algo que nos une y que nos permita salir de este momento tan complicado, teniendo además, que es lo que a mí me enferma, sinceramente, todas las oportunidades que tenemos como país. Ahora, somos la Arabia Saudita de los próximos 30 años y lo estamos echando por el desagüe. En medio del desmadre. Lo estamos echando por el desagüe. Y yo, lamentablemente, tenemos que terminar, Guillermo. Susel, les agradezco infinitamente a ambos por tener... Y yo creo que esto es una prueba que se puede hablar. Y me hubiera gustado que esté Nano Guerra García acá, porque yo creo que con él también se puede conversar, porque si no lo hacemos, vamos muertos. Muchas gracias. Yo me despido. Muy buenas noches. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hemos presentado Hablemos Claro, edición especial con Nicolás Lucar.